técnicamente el lanzamiento del libro Pendu, del cual estoy muy contento, muy orgulloso de finalmente haber tomado la decisión de comenzar a trabajar en el texto en español de todo mi material que ya he ido cultivando hace más de 10 años, sacaba la cuenta hace un tiempo, y mi primer libro en inglés, Ideas About Pendulums, salió el 2011. El tiempo pasa rápido. Así que comencé con este trabajo y se los comento para que puedan conocer un tanto la historia de cómo surgió Pendu, mi libro en español sobre péndulos. Y el 2011 comencé a escribir con la intención de compartir con la comunidad de performers angloparlantes sobre mis exploraciones, mis estudios, mis experiencias con el péndulo. Y ya como se dan cuenta, este texto, Ideas About Pendulums, está en la cuarta edición, con muchísimas ideas extras y contribuciones de muchos amigos y queridos colegas. Y alrededor del 2015-2016, 2015, comencé una nueva línea de trabajo. Como quizá alguno de ustedes sabe, soy tanto el fundador de Paramentalismo, que es la línea en español, y también de Mentalism Center, que es un sitio en inglés donde muchos amigos y colegas comparten su material, incluyéndome a mí, dentro de mi amistad. Y es un sitio donde hay mucho contenido muy interesante para empujar el arte del mentalismo. Y Mentalism Center comenzó el 2010, cuando comencé a publicar. Y el 2015 surgió la necesidad y el deseo de compartir ideas físicas, no solamente ideas metafísicas, pensamientos y reflexiones, sino que objetos. Y una de las grandes fortalezas dentro de la línea y marca que llamamos Arcanosophy es, como pueden darse cuenta, péndulos. Ahí tenemos variados tipos de péndulos que vamos a ir conversando y compartiendo. Y es fascinante cómo todo se va combinando para poder lograr lo que tenemos hoy día. Pendu, este libro que se lanza hoy día oficialmente, tiene toda esta historia detrás. Por eso también se las comparto, porque creo que es relevante que ustedes puedan mapear para así también valorar, observar y entender, si les interesa el poder adquirir el libro, cómo todo se va uniendo para llegar a este punto, que es un momento interesante. Y para poder compartirles de manera inicial, estimados, de qué se trata Pendu, también tengo que agregar que este libro comenzó a escribirse el año 2018. 2018 comenzó con las estructuras, con los contenidos, y luego, el 2019, ya teniendo el deseo que el 2020 saliera publicado, ocurrió lo que todos sabemos de la pandemia, y todo en cierto sentido se tuvo que pausar por un tiempo o priorizar, etcétera. Entonces Pendu quedó pendiente, de manera un tanto satírica. Entonces tenía la meta a corto plazo del 2019 de poder publicar el 2020 Pendu y luego llevarlo en conferencia. Y de hecho ya tenía una conferencia agendada en Perú, pero nuevamente por la pandemia, cuarentena, situaciones de salud, se tuvo que pausar. Entonces ya quedó en pausa, y más o menos en el segundo semestre del 2020 redecidí concluir el texto, ya viendo que la pandemia estaba un tanto más controlada, se entendía cómo poder actuar y cómo poder estar. Entonces lo que surgió fue que el segundo semestre del 2020 ya concluí todos los puntos y lo que quería compartir en Pendu, y hoy día ya, ¿qué fecha soy? 20 de febrero de 2021 es el lanzamiento oficial, lo cual me tiene muy contento. Y para poder compartirles, como les decía, de una manera simple, de qué se trata este libro, comenzamos con el capítulo 0, que es la iniciación. Este libro, como ustedes pueden entender, y asumo también como parte de la calidad de performers que son, ustedes empujan un poco más allá.
no se conforman con lo que el mercado de la magia y el mentalismo les muestra. Uno puede asumir con certeza que muchas, no quiero decir la mayoría, pero muchas tiendas de magia y mentalismo quieren vender, vender productos, y está muy bien, libros, DVDs, streaming, lo que sea. Y está muy bien también, es parte del negocio. Pero muchas veces, como podemos observar de manera crítica, no hay un enfoque tan prominente en el empuje y en el avance del arte. No quiero decir nombres de empresas ni nada, pero hay empresas de magia y mentalismo que literalmente simplemente les interesa vender y que el negocio crezca. Yo obviamente no les voy a mentir y no les voy a decir que no quiero que mis negocios crezcan, pero no es la prioridad. Sinceramente, la prioridad tanto de Mentalism Center, de Paramentalismo, de Arcanosophy, es empujar el arte del mentalismo hacia adelante. Por lo mismo, en una cierta manera, planteo el primer capítulo, el capítulo 0, como una declaración artística, una declaración política, si se quiere decir, o de pensamiento y de postura, donde es relevante que podamos reconectarnos con las formas auténticas de magia y de misterio. Y en toda escuela de misterio, en el comienzo del camino del estudiante hay una iniciación. Por lo mismo, Pendu comienza con una iniciación que está pauteada, guiada para que tú la puedas realizar. Con la compra del libro también te envío un péndulo, el cual es parte de tu experiencia de aprendizaje con el contenido del libro. Y ese péndulo que te voy a entregar de regalo con tu orden va a estar dedicado para la iniciación y para algo más que les voy a contar después. Y ahí, nuevamente en el libro y en el contenido del libro, explico en mayor detalle todo esto. Pero considero que es muy bello y muy interesante como objeto de contenido del arte que tengamos un capítulo de iniciación. Y obviamente también los invito, entre paréntesis, a que si no sienten que tienen una iniciación en el mentalismo, que lo hagan, o en la magia, o en lo que ustedes hagan. Tanto la magia como el mentalismo tiene ese potencial de impacto profundo de misterio. No pensemos que el mentalismo es mejor que la magia, sin lugar a dudas no es así. Y creo que es fundamental que en lo que hacemos y lo que hagamos en el futuro tengamos ese momento de iniciación. Entonces, el capítulo 0 de Pendu comparte eso, cómo poder comenzar, pero en serio. Que realmente a nivel simbólico y a nivel psicológico, tu mente entienda de que este es un momento relevante y desde aquí tú puedes decir, este es el inicio. Obviamente, todos nosotros tenemos tiempo de experiencia en la performance, pero muchas veces no tenemos un momento claro. Aquí comienza, entonces la iniciación les puede servir de eso. Y esto puede sonar muy esotérico en el sentido peyorativo, que a veces hay gente que menosprecia las ciencias ocultas o metafísicas. Y esto suena como, en inglés se le dice woohoo, así como demasiado, eh, un tanto caricaturesco en lo esotérico. Y en lo absoluto es así. O sea, creo que cuando uno estudia distintas prácticas de misterio, uno se da cuenta de que hay que siempre tener una clara crítica y escepticismo. O sea, suena raro, pero dentro del mentalismo, o si alguno de ustedes estudia otro tipo de artes de misterio, hay que ser escéptico. Ser escéptico no significa no creer nada, porque el contrario también es muy peligroso, creer todo. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a la experiencia que tengamos, sabiendo que lo que estamos viendo puede ser algún tipo de falla perceptiva, por supuesto.
pero no negar todo. Y lamentablemente, especialmente dentro de la magia y también la cultura popular, la idea del escéptico es aquel que quiere negar todo. James Randi, por ejemplo. Y si uno estudia realmente el escepticismo y reales y serios escépticos, a James Randi lo consideran un pseudo escéptico, porque lo que simplemente quería él era imponer el método científico en todas las cosas. Entonces hay que ser escéptico, absolutamente. Y aquí, con el contenido de este libro, no les estoy pidiendo que crean en esto, para nada, no hay para qué creer. Lo único que les pido es que abran su mente, que se conecten a la apertura a la experiencia y que prueben, experimenten. Si algo les hace sentido, fantástico. Y si no, fantástico también, porque cada uno tiene su propio lugar, cada uno tiene su propio camino en las artes de misterio, en la magia, el mentalismo, o en las prácticas más genuinas, como esto. Esto es, en cierto sentido, magia con péndulo. Si alguno de ustedes quiere aprender sobre estos temas, el gran Richard Webster es tanto autor para nosotros, como magos o mentalistas, y para el mundo, el público. Y Richard tiene muchísimo trabajo muy potente y obviamente desde su propio trabajo genuino. Y la magia del péndulo se le llama esto, cómo poder trabajar con el péndulo de tal manera de que sea una herramienta para tu desarrollo de vida, de desarrollo personal o en el camino de la magia, como uno quiera llamarlo. Entonces, desde ahí surge este capítulo cero, este momento que es una especie de ritual y nuevamente sin intentar sobrecargar de esoterismo como algo que uno no quisiese, todo lo contrario, es, como les decía, mantener una mirada escéptica siempre, pero abierta. Entonces, la iniciación les puede servir para eso. El capítulo 1 de Pendu plantea los principios y fundamentos, particularmente por el tema del péndulo y por la mentalidad que muchas veces tenemos como eh, una especie de herencia de la magia y mentalismo más común cuando tenemos un método y una linealidad de causa-efecto muy directa. Muchas veces en la magia decimos, bueno, ¿cómo hago desaparecer una moneda? Tengo que hacer esto y desaparece. O sea, es una causa muy lineal. En el mentalismo sabemos que a veces uno tiene que empezar a ajustarse, especialmente si ustedes tienen trabajo con Equivoc, por ejemplo, con forzaje de elección. Hay que saber estar atento para saber cómo ir modificándose de a poco. Si eso es cierto en el mentalismo, en el trabajo de péndulo es mucho más. Y el trabajo de péndulo también tiene un gran potencial para, para ti, para mí, para todos, porque nos muestra de que hay muchas formas de poder crear misterio. Muchas formas. Hay algunos que hacen lecturas de manos, otros que hacen su rutina de esponja, otros que leen la mente. Hay muchas formas. Hay otros que hipnotizan. Y al poder plantear los principios y fundamentos, me quise asegurar de que cualquier amigo que estuviese leyendo este libro pudiese tener la mentalidad necesaria para poder crear la experiencia de péndulo. Porque el trabajo de péndulo no tiene que ver con pasos estructurados. Hay guías, hay hábitos, pero a la base de todo ese tipo de acciones más estructuradas tiene que haber una flexibilidad de mente, una flexibilidad en la experiencia que está ocurriendo para saber cómo facilitarla. Y esa es una palabra que vamos a repetir un par de veces en esta presentación y en esta conferencia, de dejar de performar un poco. Y obviamente esto lo expando mucho más en el libro, pero nos entendemos como performers, aquellos que tenemos que hacer para que algo ocurra. Y obviamente uno en el trabajo de péndulo tiene que estar guiando y planteando, pero también hay que saber desaparecer. Y muchas veces por hacer demasiado, bloqueamos la experiencia natural de la persona. Porque una de las características del trabajo de péndulo es que cada persona, cada participante, tiene la habilidad natural para poder crear el movimiento del péndulo. Porque todos tenemos la capacidad
de poder concentrarnos y de poder permitir que el inconsciente actúe. Todos tenemos. Y aunque suene paradójico y contradictorio, que muchas veces pasa, nosotros al tener la noción de que más es más, nos esforzamos demasiado y eso no es un puente, sino es una muralla. Porque el participante nuevamente ya tiene la habilidad natural para poder concentrarse y mover el péndulo. Pero muchas veces nosotros por estar insistiendo demasiado y estar ahí tratando de hablar y de decir cosas, el participante se distrae, el participante se siente presionado y no se crea la experiencia. Entonces, este capítulo 1, luego de la iniciación, te entrega el contenido principal, los basamentos, como dicen en Argentina, que me gusta mucho esa palabra, para poder comenzar a tener una mentalidad clara para crear la experiencia de péndulo. Y ese libro lo pongo porque es un libro que escribí en 2016 para todo público. Y básicamente el capítulo 1 de Pendu es todo el material de péndulo para todos. Este libro lo escribí para poder, como dice el subtítulo, para disfrutar el poder de la mente, para que cada persona pudiese explorar su potencial a través del péndulo, que es una herramienta que permite eso. Y todo lo que expliqué originalmente en este libro es válido para comenzar el entender cómo performar. Entonces, es fascinante cómo uno también se da cuenta de que el péndulo lo que te permite es conocer la herramienta del péndulo de una manera genuina. Y esto también en nuestra mente de performers, de magos o mentalistas, nos hace muy bien, porque a veces lo que nos ocurre con los objetos que utilizamos en performance es que en realidad no los conocemos de manera genuina. Y al tener este lenguaje muy apegado del truco, del engaño, de la trampa, en realidad y profundamente nos estamos engañando a nosotros mismos, porque en realidad no somos expertos en los elementos y en las herramientas que utilizamos. Pretendemos. Y eso tenemos que empezar a deconstruirlo. No hay que pretender, hay que ser. Muchas veces el ser tiene que ver con aprender cosas nuevas. Y en el caso del péndulo, vamos a aprender muchísimo sobre comunicación efectiva, sobre sugestión, sobre el facilitar la experiencia, como les decía hace un momento, de no controlar tanto. Y si nos damos cuenta en el lenguaje que utilizamos en la magia y mentalismo, tenemos un lenguaje muy masculino controlador. Forzamos cartas, controlamos cartas. Se fijan que siempre tenemos que hacer algo y somos demasiados eléctricos dentro de lo energético. También tenemos que aprender a ser magnéticos, a ser más femeninos. Y para trabajar con péndulos, estimados, hay que desarrollar la sensibilidad de entender cómo poder facilitar la experiencia. El acto de facilitar es muy femenino, psicológicamente hablando. Entonces, si estudian este material que les comparto en el libro, estimados, van a poder empezar a desarrollar esa capacidad que va a balancear sus energías mentalidades, tanto masculinas como femeninas. Para aquellos que conocen el trabajo de Jung, es básicamente la integración para nosotros hombres de nuestra ánima, de nuestra energía femenina. Y para trabajar con péndulo necesitamos esto. Necesitamos aprender a no solamente empujar, sino que también atraer. Y dentro de lo hermético, lo filosófico hermético, esta idea de masculino como eléctrico y lo femenino como magnético es muy clara para poder entender cómo trabajar de mejor forma con péndulo. Quizá a alguno de ustedes les interese el tema o ya tienen un tanto de experiencia y se pueden dar cuenta de que el ritmo, cuando uno va facilitando la experiencia de péndulo para alguien, tiene también esa característica en donde uno tiene que hacer algo, pero también no hacer algo. Entonces, en esa danza que uno puede crear, la experiencia de péndulo se crea. Y para aquellos que ya hayan leído El péndulo para todos o que conozcan mi trabajo en inglés también, considero que la experiencia básica y muy potente para toda persona es lo que llamo la experiencia de péndulo, que es tan simple como que una persona sujeta un péndulo que tú tengas o que se pueda crear en el momento
y que el participante de la experiencia pueda concentrarse en el péndulo y que viva la experiencia de que se mueva en círculo, de que se mueva en línea, etc. Simplemente eso, la experiencia básica de péndulo. Que el participante pueda vivir ese momento cuando diga, wow, ¿cómo está pasando esto? Ah, con mi mente. Ah, qué fascinante. Y la experiencia básica de péndulo, estimados, tiene una característica que es que la realidad interna, o sea, todo lo que hacemos de manera camuflada, es la misma que la realidad externa. Por eso les decía hace un momento que uno aprende con péndulo que hay muchas formas de hacer las cosas para crear las experiencias de misterio. Porque en una experiencia básica de péndulos, estimados, lo que estás diciendo es lo mismo que lo que está pasando. Eso no muchas veces pasa en la magia o en el mentalismo. Cuando tú le dices a alguien, mira, voy a tomar esta carta y la voy a poner al medio, tú sabes que en realidad no la estás poniendo al medio. Hay una realidad interna. Pero en la realidad externa se crea eso. En el péndulo no ocurre eso, estimados. Y aquí tenemos un chat, denme un segundo. Neo Rincón dice, eso pasa muy poco y cuando pasa hay que gozarlo. Pasa con la Faro. Exacto, porque la Faro, como técnica cartomágica, tiene esa particularidad que realmente está haciendo lo que está mostrando. Está entrelazando las cartas una en una. De hecho, he visto que hay algunos expertos en cartas, Michael Vincent, por ejemplo, que es un mago que me gusta mucho. Él a veces dice en su guión, tengo que mezclar las cartas perfectamente, y lo hace. Genial. Uno tiene que aprender a agregar esos momentos. Entonces, gracias, Neo, por eso. Nico dice, es como quitarse un peso de encima. Claro, porque también uno aprende que en ningún momento hay que engañar. Nuevamente, tenemos que soltar un tanto ese lenguaje. Creo que... Sí, eso, disculpa, Pablo, ¿puedo hablar? ¿Se Sí, sí, puede? por supuesto, por supuesto. Ah, ok, disculpa. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo que comentaba es como quitarse un peso de encima y Mm, además que nos han enseñado mucho a los magos a estar constantemente encima de la mentira, ¿no? De la trampa. Entonces eso, que bien podría servir en algún momento, no digo que no, ¿ok? Pero yo creo que ya tenemos que ir caminando hacia otro lado, ¿no? Creo que el efectivamente, camino va por otro lado, independientemente de lo efectivamente. que hagamos. Pero es mi opinión, Efectivamente. pues, muy Muchas particular. gracias, Neo. Y como bien decías tú, no es negar la otra forma, porque sería también negarnos a nosotros mismos. Porque yo sigo utilizando papeleta, sigo utilizando técnicas clásicas de mentalismo, por supuesto, pero es también entender de que hay otras formas. Y lo mejor de entender muchas formas es que podemos integrarlas y podemos romper esta supuesta noción de tener que decidir una a la otra, el pensamiento más dual. No, ambas, ambas. Y a veces con el péndulo trabajo de una manera y de otra manera, y otras veces, ¿por qué no se puede utilizar quizá un imán para algo? Yo no lo hago, pero por ejemplo, conozco un gran entretenedor psíquico, John Riggs, que también es un experto con péndulos, trabaja muy bien, pero él también se permite utilizar un imán en un momento para crear algo específico. ¿Por qué no? No está mal. Yo creo que nos limitamos al poder tomar un lado, ¿no? O incluso desde una mirada más profunda, aquellos mentalistas que no se permiten ser magos. Está muy bien, es su decisión, pero es una decisión completamente personal también buscando lo que uno quiere encontrar. Entonces, el péndulo también nos enseña eso, a que podemos ser genuinos y podemos crear misterio. No hay nada que esconder, no hay nada que camuflar. Lo que estamos diciendo es, concéntrate en el péndulo y simplemente con tu mente grítale, muévete en círculo. Y la persona va a sentir cómo el potencial de su mente, que muchas veces uno olvida, va a crear el movimiento. Entonces, es fascinante. Federico dice, es interesante pensar qué oportunidades de encontrar esas igualdades entre realidad interna y externa podemos encontrar. Exacto, el tarot, trabajo de sugestión, efectivamente, Federico. Está en la hipnosis también. En la hipnosis podemos crear una experiencia donde ambas realidades son armónicas. Cierra tus ojos, inhala y exhala, mírame fijamente, duerme, etcétera, lo que uno utilice para hipnosis. Entonces, la hipnosis, también la lectura muscular. Para aquellos que practican lectura muscular, saben que incluso uno puede decir, estoy sintiendo tus reacciones inconscientes. Hay otros que no lo hacen y está muy bien. Por ejemplo, eso también pasa en el péndulo, porque dentro de lo que les comento en el capítulo 1 de Péndulo, que es básicamente, como les decía, este libro, Péndulo para Todos, donde enseño la experiencia básica con péndulo,
en mi decisión artística y humana, el simplemente decirle a la persona, mira, tú estás moviendo el péndulo con tu mente, porque tu mente es poderosa. Ese es mi subtexto básicamente para la experiencia básica de péndulo. Hay otros performers que no les gustan decir eso, y lo que les gusta decir es que los espíritus los están moviendo, y que el círculo es un sí, y que la línea es un no, etc. Está muy bien, es una decisión personal, cada uno ahí escoge sus guiones. En el caso personal y lo que les comento en este libro, simplemente permito que la realidad interna y externa sean una. Les comento de que con el potencial de su propia mente inconsciente van a mover el péndulo y lo mueven. Y de ahí vamos jugando con los movimientos y de pronto cuando chasqueo los dedos, el péndulo se detiene. Fíjate cómo se detiene lentamente, eso es. Y ahora a tu propio ritmo, cuando tú quieras, se va a empezar a mover en círculos más y más fuerte. Eso es. Es una decisión del poder simplemente crear esa realidad externa e interna como las mismas. Uno puede también decir que ocurre de otra manera. Hay la decisión personal. Scorpio dice, hola Scorpio, qué bueno que verte por acá. Derren Brown es otro que siempre juega limpio. Claro, Derren Brown también tiene esta gran habilidad de poder utilizar habilidades genuinas de la mente para poder crear misterio, o también, en un sentido performático, de hacer sentir que sus pseudo explicaciones son las explicaciones. Porque sabemos que cuando Derren dice que va a leer el lenguaje corporal y va a saber un número de 3 dígitos, y después te muestra el número, sabemos nosotros, en nuestra realidad interna, que en realidad quizás está usando un IL o hizo pre-show, etc. Pero para el público, Derren tiene este tremendo potencial de ser un experto en la mente y que lee el lenguaje corporal y que hipnotiza simplemente con chasquear los dedos, etc. Entonces, también es muy lindo observar ahí cómo tenemos el potencial de crear realidades muy poderosas. Fíjense que dentro de lo que les comparto, nunca he utilizado la idea de ilusión o de, como les decía antes, de engaño, etcétera, o incluso de teatro. Obviamente tenemos habilidades dramáticas, teatrales, pero yo no siento que lo que hagamos es teatro, sino que es la creación de una realidad misteriosa. Y entender lo que hacemos de esa manera también nos permite poder entender cosas de otra manera. Y gracias por los aportes en chat, en video, en texto, estimados. Este espacio de todos, simplemente les estoy compartiendo el libro Pendu, pero si alguno quiere pedir la palabra, si quiere seguir escribiendo, háganlo con toda libertad. Capítulo 2, luego de observar cómo crear la experiencia básica de péndulo y luego también los fundamentos que les agregué también un pedazo particularmente para nosotros performers. El capítulo 2 ya vienen con las piezas de performance, las rutinas que a veces les llamamos, prefiero llamarle piezas. Ahí tenemos los 7 títulos de las 7 piezas que comparto. Si van al sitio de Pendu, que pueden buscarlo en Paramentalismo o en Instagram, ahí ustedes pueden encontrarlo, en Facebook también tenemos una página. En la página de Pendu, donde está el botón de pago para poder comprar el libro, están las 7 piezas con sus descripciones, cada una. Incluso si van al sitio, pueden bajar las primeras páginas, pueden leer la introducción del libro. Radiestesia optimista, el péndulo clip, la predicción idiomotora, péndulo telepático, péndulo llave. Este que vieron acá es el péndulo llave, que también tenemos en Arcanosophy, y lo bello de esta particularidad de péndulo es que no solamente es un péndulo, como lo ven acá, sino que también se desengancha y permite el poder crear el clásico de la llave embrujada o de la llave psicoquinética, como ustedes prefieran. 6, energías transformadoras, que es una de mis piezas favoritas, en donde tu participante toma unas monedas, decide por una de ellas y luego se dobla no solamente en su mano, sino que visiblemente y se puede regalar y tiene muchas particularidades y no utiliza gimmicks, no utiliza ningún cambio, tiene otra forma interesante de poder lograr el fenómeno de la psicoquinesis. Y por último, sincronía simbólica, que es una pieza también de escena, donde dos participantes se conectan mentalmente, luego de la experiencia de péndulo, y luego se crea una sincronía con dibujos. Así que tenemos
7 piezas y obviamente en cada libro que uno lee, o en el caso particular con ustedes, los libros que he compartido con la comunidad, uno pone piezas, distintas rutinas o efectos. Pero obviamente estas elecciones y estas combinaciones de ideas son una de miles. Por ejemplo, en radiestesia optimista, la pieza fundamental es que un participante hace una sonrisa en una tarjeta, luego se mezclan, se lanzan en una mesa y a través del péndulo el participante la encuentra. Y en esa pieza también comparto una técnica de mi mentor Kenton Nepper, que es una técnica fantástica, que es completamente underground. No, creo que muy poco en el mundo no solamente la conocen, sino que la hacen. Yo creo que Kenton, yo y un par de personas más en el mundo hacen esa técnica, pero es genial, es fascinante. Así que también se las comparto en Radiestesia Optimista, pero les comento que aun cuando uno publica una pieza específica y definida, si uno modifica tanto la temática de la pieza o parte de la metodología, tienes otra opción. Entonces, no crean solamente que en Pendu vienen 7 piezas, vienen todas las que tu imaginación te permita, porque aquí simplemente te doy ideas. Utiliza esto, esto y esto, pero luego tú tienes toda la libertad de hacer lo que tú desees con esto. Lo puedes quizás hacer en situación de cerca o a la inversa. El péndulo llave, si tienes una llave grande, puedes hacerla en un salón, donde quizás tu estética de escena te permite que todo esté en círculo alrededor tuyo, o tú estás siendo parte del círculo y te ponen en un momento al medio y todos se concentran en la llave y comienza a moverse por la energía de todos ahí. Nuevamente cada uno plantea su propia creatividad y su imaginación, que es tan importante. El capítulo 3 tenemos una de mis creaciones favoritas, en términos ya no solamente de piezas o técnicas. Podría considerar a esta forzaje de sugestión como una técnica, pero en cierto sentido es una metatécnica. Y de ahí en el libro explico por qué. Y esta técnica, la voy a llamar así para que sea más económico, la creé el 2010. De hecho, recuerdo que estaba en una clase de psicología, muy aburrido, y estaba escribiendo ciertas ideas y de pronto me di cuenta de algunas cosas, quizás gracias a la profesora aburrida, me estaba diciendo algunas cosas que hicieron un clic en mi mente y dije, wow, esto es genial. De seguro no soy el primero en descubrirlo, pero como se crea esto, hay muchas posibilidades. Y efectivamente, después con el tiempo supe que había una idea muy escondida en un Sphinx que era similar en principios, pero me atrevo a decir de que el forzaje de sugestión, como se los comparto en el libro, ya expandió las posibilidades y permite muchísimas otras cosas antes que la técnica esta original que apareció más o menos en los 70. Y básicamente esta técnica te permite a ti, estimado, el poder tener una técnica variante al Equivoke. Básicamente vas a poder utilizar objetos, cartas, tarjetas, símbolos ESP, lo que tú quieras, los dedos, incluso con la mano hay unas variantes. Y a través del péndulo, tu participante, si se fijan en la foto, sujetando el péndulo, decidirá por alguno de los objetos. Ahí en la primera foto tenemos a Andy de Columbus, Ohio, que participó conmigo en la Penguin Lecture, y ahí en esa Penguin también compartí la técnica. Y esa foto, no recuerdo en realidad qué año es, pero se dan cuenta que hay un Pablo bien joven ahí, con menos pelo y menos experiencia, pero con la experiencia para el forzaje de péndulo, de sugestión. Y si se fijan en la segunda foto, ahí está el participante sujetando el péndulo y seleccionando el sobre, en ese caso, que quería, o en el caso de Andy con la carta. Y aun cuando el participante tiene la completa libertad de decidir, es un forzaje. Entonces, eh, es genial en muchos sentidos y también ha crecido esta técnica con conversaciones con buenos amigos y con grandes del mentalismo.
Así que en cierto sentido ni siquiera es mi propia creación, se los planteo ahora y espero que también en sus propias mentes esta idea pueda seguir expandiéndose y encontrar nuevas formas, porque eh, Federico mencionó a Aaron Alexander y el año pasado, antepasado, conversamos con Aaron porque él tiene otra idea que tiene muchas similitudes a esta forzaje por sugestión. Pero su idea no utiliza un péndulo, sino que utiliza el movimiento de la persona. Pero nos damos cuenta de que en realidad las creaciones que uno tiene no son elementos aislados, sea que uno las conozca conscientemente o no. Para aquellos que conozcan un poco de Jung, Carl Jung, está el inconsciente colectivo como este océano, y para aquellos también que se permitan crear, que sean creativos, al empezar a crear distintas ideas uno se da cuenta de que como que la idea no viene de acá, como que no se me ocurrió a mí, porque no hay una limitante física en la mente, y eso es así. La mente no es una idea sólida o física, es un concepto. Y muchas veces lo que hacemos cuando creamos una idea es ir a ese océano, ir a nadar, a jugar a ver qué pasa, y de pronto encontré algo. Y nunca pensemos, queridos, que esta idea es mía. Uno lo dice por conveniencia en el lenguaje, economía, pero las ideas son de todos. Y eso ocurre dentro de el espacio creativo, en el mentalismo lo llamamos una creación independiente. A veces ocurre, uy, mira, esto se me ocurrió lo mismo, qué sé yo, y ahí uno ve cómo lo acuerda, pero esta técnica, aun cuando se me ocurrió ese día en la clase aburrida en psicología, más que crearla sentí que la encontré, como que la estaba escarbando y sin querer la encontré, como por serendipia. Entonces, espero, estimados, que para aquellos que puedan comprar el libro, encuentren en esta técnica un espacio fértil para que ustedes también cultiven sus ideas y crezcan sus propias cosas lindas. Capítulo 4, y el último, muy conectado al capítulo 0 de iniciación, tiene que ver con ejercicios. Y si se dan cuenta, muchas veces los libros clásicos de magia o mentalismo terminan acá, ¿cierto? Tenemos piezas, quizás alguna técnica, y está muy bien, es parte de la variedad. Pero en este libro, estimados, también como una declaración y una acción que también me permite a mí compartir parte de mi visión en el mentalismo. Considero que es fundamental que uno tenga hábitos constantes, no solamente de estudio, de ensayo, de práctica, en lo que tiene que ver con el mentalismo per se o la magia per se, sino que realmente podamos entender que el mentalismo, en este caso, o el trabajo con péndulo, es a la larga una excusa, así como la música, así como la escultura, así como todo arte, como todo lo que uno hace, es una excusa. Al final lo que hacemos es poder conocernos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos para afuera es para adentro. Y el péndulo también les puede servir a ustedes, y se los comparto porque me ha servido a mí durante mi experiencia con el péndulo. Es una herramienta de autoconocimiento, como todo. Entonces, en este capítulo cuarto, ejercicios, lo que les planteé son distintos ejercicios, prácticas habituales, cotidianas que ustedes pueden realizar para que esto también sea una bella excusa para su propio desarrollo personal. Entonces hay ejercicios que tienen que ver con creatividad, con visualización y con distintas prácticas que tienen que ver con la psicología, con las prácticas esotéricas, misteriosas, y que a la larga no solamente ustedes puedan facilitar una experiencia de péndulo, que es muy bello y los invito a que lo hagan, y no solamente performar mentalismo ya integrando el péndulo como un elemento extra. Entonces podemos ver que hay una gran diferencia en piezas y la experiencia de péndulo, porque esto básicamente combina el mentalismo y el fenómeno del mentalismo con el péndulo. Entonces, por ejemplo, en péndulo telepático, el péndulo se utiliza como elemento para que el participante se enfoque y que se pueda crear la experiencia telepática. Entonces ahí entendemos que el fenómeno de mentalismo se combina con el uso de péndulo. Pero también el péndulo, y se los planteo en este capítulo, les puede servir a ustedes, y me sirve a mí, y nos sirve a todos, para desarrollarnos constantemente y que permitamos que ese avance natural que uno tiene a través del tiempo
porque todo avanza, que también nosotros avancemos. Y muchas veces nosotros asumimos que simplemente al crecer, al hacernos cada vez menos jóvenes, o más jóvenes, depende de cada persona, Scorpio cada día se hace más joven, por eso lo digo, es muy importante que entendamos que nosotros tenemos que avanzar conscientemente. Y para eso hay que tener prácticas, hábitos, desarrollar lo que podemos llegar a conocer cuando llegamos al potencial. Así que para eso sirven los ejercicios. Entonces, se dan cuenta, estimados, 4 capítulos donde hacemos una revisión, de hecho 5, porque tenemos el, el capítulo 0. 5 capítulos en donde se pueden observar muchísimas funciones, utilidades que entrega el péndulo, tanto en un trabajo más personal, íntimo, en la facilitación de la experiencia de péndulo básica, donde alguien pueda vivir que el péndulo se mueve, y por último, la performance de mentalismo, utilizando el péndulo como objeto. ¿Alguna duda, estimados, antes de ir a la segunda parte de esta presentación / conferencia? Hay un mensaje, ninguna por acá. Muchas gracias. Como les decía, si en algún momento quieren simplemente activar su micrófono, una consulta, un comentario, tenemos la libertad. Entonces, estimados, para entregarles no solamente la presentación del libro, y que hoy día se lanza oficialmente, y voy a mantener una semana el precio especial de preorden, que son $80 con envío gratuito a todo el mundo. Después, en una semana va a subir a 100, como Delfos y también como Psique. Quiero compartir un tanto de contenido del libro presentado de una manera interesante, utilizando 3 preguntas. Hay una idea muy interesante de Simon Zizek, que es las 3 preguntas, las 3 grandes preguntas, y él lo plantea como un tema de empresa, para conocer la organización, pero también sirve para la observación personal o para el estudio de algún tema específico. Y aquí vamos a plantear las 3 preguntas: el qué, el cómo y el para qué. Entonces, el qué describe, el cómo observa, y el para qué profundiza en el significado de lo que hacemos. Entonces vamos a ver esas 3 preguntas dentro del péndulo. ¿Qué es un péndulo? Un péndulo puede definirse como la combinación de una cadena o un hilo con un peso, tan simple como eso. Y eso obviamente te abre la noción de que hay muchos tipos de péndulos. Están los péndulos que podemos improvisar, por ejemplo, algún tipo de brazalete o una cadena. Incluso si quieres puedes sacarte un pelo y amarrarlo con un anillo, ¿vale? Audífonos, lo que uno quiera. Aun cuando es una opción válida, en lo personal siempre me gusta tener un péndulo como objeto. Entonces tengo uno en un bolso, ando acá con uno como pulsera, etc. Pero hay muchos tipos dentro de la posibilidad que les comentaba de la descripción básica. Por ejemplo, aquí podemos observar un péndulo que llamo el péndulo relicario, el locket pendulum, que tiene particularidades y funcionalidades. Entonces también hay un tipo de péndulos que se llama el péndulo funcional. Y nos referimos con eso a un péndulo que tiene una función específica para mentalismo. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que en Arcanosophy llamamos el vidente secreto o el Secret Seer. Y de hecho aquí lo tengo. Y el Secret Seer, para aquellos que conocen trabajo con Shiner, ahí tenemos un Shiner completamente camuflado en performance. Entonces ya se nos abren muchísimas posibilidades, que un participante pueda buscar un pensamiento que haya escrito en una tarjeta y no solamente lo encuentras, sino que también tú eres capaz de revelarlo, por ejemplo. Y ahí se puede utilizar la característica de Shiner o de reflector. Aquí también tenemos, por ejemplo, el péndulo llave, que es el péndulo llave que se utiliza para la rutina que aparece en Psique, o sea, en Pendu, y es el que tengo acá, de hecho. No es exactamente el mismo, este tiene un tomador de pequeña llave, ese de la foto tiene un peso chileno del año 33, que son
monedas clásicas. Y aquí también tenemos otro, que no lo tengo acá a la mano, pero se los presento en la foto. Este es el péndulo Corán. Y para aquellos que conozcan el medallón de Corán o el Gold Medallion de Al Corán, saben a lo que me refiero. Acá, en este medallón, aparecen los signos del zodiaco inscritos, y en la pieza que puedas performar con este péndulo vas a permitir que un participante pueda intuitivamente saber un número de 3 dígitos que está detrás inscrito en ese medallón. Entonces, ese medallón sirve para esa pieza en específico, que es un clásico de Alcorán. Me gusta la palabra pieza. Te invito a que la uses, Neo. Y también, en cierto sentido, revaloriza lo que realizamos, porque una pieza habla de una pieza de arte, una pieza musical. Entonces, tenemos también esta, en cierta forma, obligación en el lenguaje de que realmente lo que hagamos sea una pieza, que no sea un truco. Me gusta, me evoca la música, exactamente. O sea, de ahí lo vamos a conversar al final de la conferencia de péndulos, estimados, y creo que es muy importante que a través del péndulo y a través de todo lo que hagamos, podamos deconstruir lo que hacemos. Y que hay muchas cosas que hacemos bien y otras cosas que no hacemos bien. No hay ningún arte que llame lo que haga truco. Los skaters hacen trucos y es genial y son preciosos y son muy espectaculares y llaman la atención porque uno sabe que lo que hacen es difícil. Y cuando lo difícil se hace bello, se logra arte. Incluso un skater puede hacer arte cuando lo transforma en algo artístico. El problema está en que si nosotros hablamos que lo que hacemos que es un truco, ya desde nuestra propia boca se comienza a devalorizar. Entonces, no tengo nada en contra de los magos o incluso mentalistas que hablan que lo que hacen es un truco. Está muy bien. De hecho, Doc Hilford, que es un grande, habla que él hace trucos. Y es fascinante eso, porque también para él de seguro la palabra truco significa otra cosa dentro de su propia mente, pero les invito a todos, estimados, que podamos cambiar nuestro lenguaje para que Igual, igual. revaloricemos, Igual, observemos. Pablo, sabes que también depende de la expectativa que tú quieras generar en el público. Quizás para cierto efecto, para cierta pieza en específico, yo quiero decir truco porque quiero generar una idea, una expectativa en la mente Exactamente, del espectador y ahí veré cómo yo me aprovecho de eso. exactamente, Pero, no sé, supongo yo. exactamente. Y también, como les decía, no tenemos por qué decidir una u otra, podemos hacer ambas. Y entender a qué me refiero cuando hablo de esto como truco o lo que me refiero a esto como rutina o pieza o efecto, como uno quiera decirle, dependiendo cómo uno entienda la palabra. Pero que al menos en nuestro pensamiento no nos quedemos solamente con la idea de que hacemos trucos. Porque especialmente con el péndulo, no podemos entenderlo como un truco, porque no lo es. Porque tenemos muchas formas de lograr lo que queremos hacer. Y esas formas se van a ir viendo en el momento. Entonces, quizás técnicas. Y mi gran amigo Luis Arza en España le llama el soporte técnico. Y es una frase que me encanta porque es eso, es un soporte técnico. Y tampoco ni siquiera es la magia eso. Hay veces que hay gente que habla de magia como el truco, como si fuese lo mismo. Y lamentablemente si uno dice te voy a hacer un truco, literalmente estoy diciéndole a la mayoría de la gente, voy a hacer algo que tú no vas a saber lo que es, pero vas a creer que es magia. Y Luis Arza dice, el mago es aquel que hace magia, no trucos de magia. El truco de magia lo hace un truquero y él propone la magia. Por eso es muy interesante lo que menciona él. Eh, mm, Nico dice, siento que decir rutina es como algo que ya se transforma en algo mecánico a ejecutar. Exactamente. Por lo que deja fuera la parte más viva de la experiencia de performar. Federico dice, estaba pensando exacto en la cita de Arza. Bueno, Federico, estamos paralelamente. Cuando dice los magos tienen técnicas, me refiero a dominar como rutina la pieza. Exacto. Muy buenos comentarios, gracias, estimado. Entonces, hay varios tipos de péndulos. Acá, si se fijan, hay uno pequeño que tiene un nombre muy creativo, el mini péndulo. Y el mini péndulo, aquí no tengo, me parece, pero tiene la particularidad de, por las propiedades físicas de lo corto que es la cadena, que tiene una reacción muy rápida. Entonces, especialmente para situaciones de cerca, bien íntimas, un mini péndulo tiene esas posibilidades. Tenemos otro tipo de péndulo, y aquí lo tengo, y está en la foto también, pero se lo muestro acá, que es el péndulo dual Ouroboros, que está en Arcanosophy disponible. Y lo lindo de este péndulo, estimados, es que abre otro tipo de péndulos, que es el péndulo temático.
hay muchos tipos de péndulos que pueden tener temáticas inherentes. Y en este caso tenemos dos símbolos muy poderosos, muy interesantes, que es el yin yang y el ouroboros. Y lo genial de esto es que por la construcción que tiene, se pueden separar y quedan dos péndulos mini. Entonces tienes ahí uno de tamaño normal, en donde también hay muchas posibilidades porque obviamente puede ser sujeto por una o por otra. Entonces, el sujetador y el peso son intercambiables. Eso también es genial. Y si tienes este disponible en tu día cotidiano, si tienes dos participantes, nuevamente los separas y tienes dos péndulos. Entonces, tiene esa posibilidad. Pero este péndulo particularmente muestra la posibilidad del péndulo temático, que tiene un tema específico. Obviamente tenemos un péndulo clásico, que es un cristal, un cuarzo, que no tiene mayor complejidad, y nuevamente muchas veces también utilizo este porque quiero un péndulo simple. Y aquí nos damos cuenta de que no hay una temática inherente. Obviamente uno con este péndulo puede comunicar energías o claridad, ¿se fijan? Pero no hay una temática. Pero en el caso de este, claramente hay ya varias conversaciones. Están los símbolos que tienen esa fortaleza. Por ejemplo, también otro tipo de péndulo que es temático es este, que también aparece en la foto, que este es el péndulo atrapa pesadillas o atrapa sueños, ahí depende cómo uno quiera mostrarlo. El Dreamcatcher Pendulum. Y si se fijan, tenemos un atrapa sueños pequeño y aquí también tenemos una piedra de cuarzo rosado, que es la misma piedra que aparece acá. Entonces, ya este péndulo permite otras temáticas, otras conversaciones. Y obviamente los péndulos temáticos también se pueden utilizar como péndulos cotidianos, pero también tienen esa posibilidad extra. Y así tenemos muchos péndulos. Por ejemplo, aquí tengo el primer péndulo que hice para mí, con el que comencé mi trabajo iniciático. Y este no lo utilizo para performance, sino que solamente para mi propio trabajo. Es una piedra que encontré un día, que es como una punta de flecha, que tiene esa posibilidad. Entonces, si se fijan, estimados, hay muchos tipos de péndulos. Y, gracias, hay un poquito de ruido. Les quería mostrar algo antes, que es un péndulo. No solamente, como les decía, es una cadena y todo lo que hemos conversado, sino que también es un amplificador. Y suena raro eso. ¿Cómo hace un amplificador? El péndulo es un amplificador de la respuesta idiomotora. La respuesta idiomotora, y lo comento en el libro, y no lo voy a repetir, lo pueden también estudiar en otros lados, es el fenómeno natural que toda persona experimenta. Y lo que permite el péndulo es literalmente amplificar ese movimiento, esa energía que aparece. Entonces, entenderlo como amplificador también es genial, porque no es que el péndulo se mueva y que la atención esté en el péndulo de por sí. El péndulo lo que permite es manifestar la respuesta idiomotora, llevarla al plano físico, pero también amplifica. Entonces, al entenderlo de esa manera, también entendemos de que el péndulo no es el instrumento, es el amplificador. El instrumento en este caso es el cuerpo de la persona. A través del cuerpo de la persona se comunican esas vibraciones inconscientes, que suena súper esotérico, pero es así. Está nuestro pensamiento inconsciente que está literalmente creando esos pequeños movimientos y que el péndulo los está amplificando. Entonces, también el péndulo se puede entender como un amplificador. Entonces aquí ya tenemos los tipos de péndulos. Vamos con la segunda pregunta, estimados. Ya vimos el qué, ahora podemos ver el cómo. Hola Hernán, no te preocupes, después, gracias por estar acá y después puedes ver el video. Esta conferencia se está grabando, después la vamos a compartir en Paramentalismo este video. Así que gracias por estar, estimados. Segunda pregunta, ¿cómo funciona el péndulo? Y en el cómo ya tenemos todas esas complejidades que tienen que ver con la respuesta idiomotora, con la capacidad de comunicación efectiva, de sugestión, la capacidad de poder facilitar, como les decía hace un momento, y dejar de controlar tanto, sino que comenzar a balancear nuestro rol. Ser performers, ser más directo, pero también facilitar, ser más indirecto. Y en ese balance, especialmente en el trabajo de péndulo, uno encuentra el punto exacto donde uno tiene que estar. A veces un poco más acá, a veces un poco más acá, pero siempre teniendo este punto medio. Entonces,
El cómo básicamente es entender de que tenemos que crear este nuevo rol en nosotros como el facilitador. Y lo lindo, estimados, es que el péndulo también te enseña a poder ser facilitador en otro tipo de rutina, en otro tipo de piezas en donde ni siquiera tengas un péndulo a la vista. Quizás una dinámica clásica con un participante, le entrega una papeleta que pueda escribir su pensamiento, ahí realizas el trabajo necesario y luego revelas el pensamiento. Clásica. ¿Por qué no también integrar esta idea que les comento del facilitar la experiencia en esa otra pieza? Y si lo empiezan a integrar y a entender de esa manera, estimados, se abren muchas posibilidades, donde incluso tu capacidad intuitiva natural puede empezar a surgir. Porque la intuición, desde un desarrollo genuino, tiene que ver con ese soltar, con ese permitir que suceda lo que tenga que suceder. No es simplemente saber, oh, que tu mamá se llama María, etcétera. No es tanto eso. Eso se puede lograr, pero la intuición nos enseña y el péndulo nos enseña de que esas capacidades de dejar que fluyan las cosas es una competencia muy poderosa para el trabajo clásico y también obviamente innecesario para el trabajo de péndulo. Así que ahí van a poder aprender también en mayor detalle en el libro Péndulo cómo facilitar la experiencia de péndulo y también las piezas que quieran realizar de mentalismo. Pablo, tengo una pregunta. Sí, Neo, sí. diga. ¿Cómo haces tú? A ver, menos que tienes experiencia. Después que uno está acostumbrado a trabajar en la... Ya que hay un micrófono ahí como encendido. Después que uno está acostumbrado como que a trabajar siempre en la magia y estar siempre tratando de controlar todo, ¿cómo haces tú para ahora que nos enfrentamos a esta nueva forma de, por lo menos para mí, yo no hago mentalismo, no sé nada de esto, estoy aprendiendo aquí con ustedes. ¿Cómo haces para lidiar con ese impulso de querer controlar todo y dejar que todo fluya y no consumirte por el miedo? Uf, súper. Mira, primero, gracias Neo por la pregunta. Y hay un pequeño ruido, les pido que puedan silenciar el micrófono por mientras. Luego, si quieren, gracias. Si quieren conversar, lo activan, pero por ahora, para que no sea ruido lo que surge. Hay varias formas, obviamente, si uno no tiene ese rol o ese entender de cómo accionar, toma tiempo. No es para nada algo instantáneo, así que cuando vivan una experiencia de error, entre comillas, simplemente acéptenla como aprendizaje y nuevamente con parte del contenido del capítulo 4 del libro, que son los hábitos, continuando constantemente aprendiendo y viendo la experiencia que ocurrió y no etiquetarla ni siquiera como éxito ni fracaso. Una vez se dice, no, todos los fracasos son aprendizaje. Ya, pero también esa frase tiene la noción de que el éxito es lo que quiero. Y es fácil desapegarse del fracaso, pero es difícil desapegarse del éxito. Y lo que les invito, estimados, como ejercicio es desapéguense de ambas cosas. Si les va bien, genial. Si les va mal, genial, porque no hay ninguna de las dos. Todo es aprendizaje. Todo. Y muchas veces desapegarse de los éxitos es lo más difícil, porque uno se siente bien cuando le salen las cosas bien, y bien, me salió la rutina o lo que sea, o por fin el péndulo se movió o lo que sea. Todo es aprendizaje. Todo tómenlo con una templanza a la base. Y les menciono templanza y se me viene esa palabra a la mente de seguro porque tiene que estar por acá. Ahí está la templanza. Se fijan que la templanza está en un balance absoluto. Y eso no es fácil, porque nuevamente uno se quiere pegar al sentirse bien, al que salgan las cosas bien. Entonces, aprendan, expónganse ustedes mismos a esa experiencia y tengan ese balance. Entonces, si ustedes sienten que tienen mucho ese deseo de controlar, de que las cosas salgan como uno quiere, cuando se hagan conscientes de eso, tomen un paso para atrás y observen lo que pasa. Por ejemplo, en algo tan simple como en una rutina de cartomagia que estés haciendo, entrégale la baraja a tu participante que mezcle. Tan simple como eso. Para ti es, por un momento, soltar. No es, no es el perder responsabilidad. Creo que es algo importante eso. Uno siempre tiene que estar atento. Porque si simplemente soltamos sin dejar de ver, en ese caso de la mezcla de la baraja, quizá el participante puede rompernos las cartas. Y eso no es lo que queremos. Es saber soltar, pero manteniendo la atención. El facilitar tiene que ver con eso. El facilitar no es que pase lo que pase y yo me voy. No. Es
saber desaparecer en el momento preciso, pero siempre estar atento. Entonces, creo que se puede resumir en eso como de una manera más simple, pero toma tiempo, así Ya, que sí. no te Gracias, preocupes. Pablo. De nada. Muy bien, estimado. Entonces, vamos ya a la tercera pregunta. Ya vimos el qué y el cómo. ¿Para qué? Este para qué nos conecta ya al propósito. Y aquí, antes de ir, les comparto varias imágenes de mi experiencia con péndulo. Y fue lindo hacer este collage recordando todos esos momentos. Ahí, si se fijan, estoy con el gran Kreskin hace un par de años y le regalé un péndulo chakra. Y le encantó. Fue genial. Aquí estoy donde mi mentor Kenton haciendo una conferencia. Acá estoy en Santiago de Chile. Acá, esto fue en Granada, España. Esto también fue en Chile. Y este fue un espectáculo virtual que hice el año pasado, donde el péndulo funciona de maravilla, estimados. Para aquellos que están trabajando con péndulos y trabajando en espacios virtuales, el péndulo es una herramienta muy poderosa por una de las razones que les voy a mostrar acá. Primero, genuinidad. Una palabra que digo lento porque me cuesta decirla. Genuinidad. O sea, básicamente el ser genuinos. Y esto se conecta con lo que les dije hace un momento. El péndulo tiene esta particularidad muy bella que tiene esta armonía entre la realidad interna y la realidad externa. Lo que estamos diciendo no necesita camuflaje porque es lo que estamos haciendo. Por ende, cada vez que performemos mentalismo utilizando péndulos, a la pieza de mentalismo le va a entregar mucha genuinidad. O sea, de manera simple, si yo le pido a alguien, por ejemplo, utilizamos la pieza de péndulo telepático del libro. Entonces le pido a alguien que pueda escribir su pensamiento para concentrarse en él, lo dejamos en un lugar, y el péndulo se toma y el participante va viviendo la experiencia del péndulo y cómo se mueve, y a través de eso también podemos ir creando la relación telepática y se revela el pensamiento. Les aseguro de que esa pieza va a tener una credibilidad inherente porque se agregó el péndulo, que es un elemento genuino. Obviamente uno puede crear una experiencia muy creíble simplemente con la papeleta, que alguien escriba, lo clásico. Pero al agregar el péndulo, que es ya un elemento genuino, a toda la experiencia le da una gran genuinidad. Otro ejemplo de eso es con la llave de péndulo, que también aparece en Pendu, que es una de mis piezas favoritas, porque primero el participante vive la experiencia de péndulo y luego desenganchamos la llave, la cual la pongo en mi mano, el participante ahora toma el péndulo de la otra punta y a través de su movimiento de péndulo y a través de mi concentración, la llave se gira. O sea, el fenómeno psicoquinético, en este caso, de movimiento, adquiere esta particularidad de genuinidad. Se vuelve genuina toda la experiencia por la visión del péndulo y por ende se vuelve mucho más creíble. Tiene un impacto y una posibilidad de credibilidad muy potente. Me parece que alguien dejó algo en el chat. Hernán dice, totalmente de acuerdo, es un efecto que además lo hace el participante en sus propias manos, es él quien realiza la psicoquinesis. Exactamente. Y en cierto sentido uno puede entender la experiencia de péndulo como una experiencia de psicoquinesia, porque la psicoquinesis es el movimiento a través de la psique, de tu capacidad mental. O sea, uno a veces puede pensar que la psicoquinesis tiene que ver solamente con el doblar el metal y que de pronto uno empiece a hacerlo cada vez más suave y que se gire una cuchara, por ejemplo, psicoquinesia, o que uno deje la cuchara en la mesa y que uno la empuje y se mueva. Pero si se dan cuenta, un péndulo cumple las características de la psicoquinesis, está moviendo un objeto con la mente. Es fascinante eso. Hernán dice, es muy poderosa, rompe el paradigma de la magia y el efecto, exactamente. O sea, se vuelven una. Y está esa armonía que comentaba. Así que el primer punto del para qué, del propósito del péndulo, el buscar la genuinidad. Otro punto que considero muy interesante, que es la versatilidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí se dan cuenta, tenemos la portada de un libro que hace una evaluación científica de las habilidades ESP. Y si se fijan acá, algo muy interesante que encontré, acá aparece la tipología que nos presenta Max Maven
en su libro rojo. Max Maven nos comentaba en los años 70, cuando estaba escribiendo ahí en sus 20 y tantos, que existen 4 fenómenos en el mentalismo. Ya están ahí: telepatía, clarividencia, precognición y psicoquinesis. Y en todos esos fenómenos, el péndulo es una contribución muy sinérgica. En la telepatía ya lo vimos, con un trabajo de papeleta o de la forma que tú quieras. Por ejemplo, imagínate que estás con una baraja y le pides a un participante que piense en alguna carta, y luego a través del péndulo tú vas leyendo el movimiento del péndulo y vas revelando la carta. Genial, muy memorable. Y además el péndulo tiene eso, muy memorable estéticamente, porque esto se ve muy bien, tanto tú como performer o el participante haciendo la experiencia. Entonces, en la telepatía tenemos esa posibilidad. En la clarividencia, por supuesto. Imagínense que hay 5 sobres y en uno de ellos hay un regalo para el participante. El participante pasa el péndulo y a través de la clarividencia, que para aquellos que no sepan, bueno, de hecho aquí dice, en otra gráfica dice, es ver claramente. Es básicamente ver sin la visión física y ver lo que está escondido. La visión remota tiene un poco que ver con la clarividencia también. La precognición, por supuesto. El péndulo también te puede servir para poder crear una experiencia precognitiva. Y también tenemos piezas en Pendu que muestran eso. Y por último, que ya lo conversamos, la psicoquinesis, o sea, el movimiento de algún objeto externo a través de la influencia mental, de lo metafísico, que es algo que le cuesta a la ciencia moderna tratar de entender. Jason dice memorable en hipnosis, por supuesto, también como herramienta en hipnosis sirve muchísimo el péndulo, como elemento para fijar la vista, especialmente si, por ejemplo, están utilizando el Secret Seer, el vidente secreto. Cuando refleja luz también, eso ayuda para aquellos que saben hipnosis. Entonces, el péndulo tiene esta capacidad de versatilidad que en toda pieza que estemos performando, si le agregamos el péndulo de una manera congruente, podemos mejorar el impacto de la experiencia. Ahora, obviamente, con esto no le digo siempre performen con péndulos, ¿no? En lo absoluto, pero es observar que está la posibilidad, de manera creativa, de integrarlo de una manera que sea congruente. Otro punto interesante del para qué el péndulo es porque nos presenta la importancia de este concepto de la filosofía, que nos permite entender de que cada persona tiene su experiencia subjetiva de la performance, la qualia, la capacidad cualitativa de la experiencia. Y pongo esta gráfica, la típica fotografía que se hace viral, donde te dicen de qué color es el vestido, o los zapatos, o lo que sea. Y hay gente que dice que es azul, morado, celeste, negro, etc. Ese tipo de juego, que uno muchas veces encuentra como efecto visual o interesante, si uno lo lee de una manera un poco más profunda, habla de este concepto de la qualia. ¿Y por qué hago mención con el péndulo con esto? Porque cada participante va a vivir una qualia con el péndulo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que no siempre el péndulo se va a mover así con tu participante. Y está muy bien, porque obviamente si se mueve demasiado se ve falso. Para algunas personas se va a mover muy poco, quizás un pequeño círculo. Para algunos quizás un poco más. O quizás para algunas personas simplemente el péndulo va a vibrar. Y nunca pongan su propio criterio de éxito por encima de lo que el participante está experimentando. Porque todo lo que pase va a permitir que el participante viva su qualia. Porque uno no sabe, quizás simplemente que el péndulo vibre para el participante es una tremenda experiencia. Entonces, algo que nos enseña el péndulo y algo que nos permite conectarnos desde el propósito de para qué usamos péndulos, es porque también nos enseña a nosotros de que cada experiencia subjetiva es válida y es lo que tenía que pasar. Y desde ese paradigma, estimados, la performance se vuelve mucho más simple. No digo fácil, porque de hecho se vuelve más difícil, pero se vuelve más simple, porque entendemos de que podemos soltar la expectativa. Eso no significa que pase el show que tenga que pasar y yo no hago nada, no. Todo lo contrario, de hecho. Uno tiene que nuevamente aprender a facilitar, a estar ahí atento y a que surja la experiencia que surja. Y como les digo, hay veces que mi propio criterio dice, uy, el péndulo se movió poco. Pero después uno conversa con la persona y te agradece y no entiende cómo. Y, oye, pero si yo lo moví en círculo.
etcétera. Ahí cada persona vive su experiencia. Entonces, un tremendo punto que nos enseña el péndulo y que también nos muestra para toda performance es la característica de qualia. Cada experiencia de péndulo, sea individual como experiencia simple de péndulo o mentalismo con péndulo, es una qualia. Y una forma muy interesante de aprender también es luego si pueden preguntarle a sus participantes, especialmente en situaciones casuales. Muchos de nosotros performamos también de manera casual, algunos solamente casual y tienen tremenda oportunidad ustedes también de experimentar. En esos momentos, luego de la performance, pregunten a las personas. Y el péndulo te permite algo genial, porque ya que, como decía Hernán, tanto la magia como el efecto se combinan y se crea esta realidad, esta armonía en las realidades, tú puedes consultar a las personas cómo fue para ti la experiencia. Y deja que las personas te digan. Muchas veces en otras rutinas o en otras piezas, cuando uno está performando, uno no quiere preguntarle, oye, ¿qué te pareció? Ah, te vi esto. Porque obviamente hay una técnica de camuflar, pero acá no. Entonces puedes consultar, se vuelve una conversación. Y tu participante puede compartirte su propia qualia, quizás lo va a relacionar con otra historia que tenga, con varillas de radiestesia, que una persona encontró napas de agua, o tantas otras historias que he escuchado de participantes luego de experiencia de péndulo, que son fenomenales porque expanden también el impacto de tu performance. Tu performance no fue solamente una performance, fue el comienzo de una conversación. Y desde ahí, quizás la performance hasta pasa de una manera a un segundo plano, porque la interacción humana es lo que importa. Y se creó el fenómeno, genial, el clímax, se reveló lo que sea, pero luego la interacción continúa. Y el péndulo también te permite eso, por la genuinidad que tiene. Por último, estimados, y lo que también les decía al comienzo, que considero que es fundamental, el péndulo nos enseña, tanto en nuestro trabajo personal y en lo que hacemos en la performance, a deconstruir. Muchas veces cuando aprendemos magia o mentalismo, asumimos que tenemos que leer lo que dice el autor y hacerlo. Entonces el trabajo creativo es mínimo. Pero cuando uno empieza a hacer este trabajo personal de separar las cosas, observarlas, mejorarlas, unirlas, en cierto sentido lo que se habla en la filosofía mística como el solve et coagula, la disolución, el trabajo alquímico, la disolución, después la condensación, la mejora, acá es lo mismo. Lo mismo, uno puede construir sus formas de entender y mejorarlas. Y creo que el péndulo nos enseña eso, que podemos, como les decía un comienzo de esta conferencia, estimados, hacer las cosas de muchas formas. Y nosotros vamos eligiendo según nuestro propio estilo, nuestra propia forma, cómo tomamos ciertas competencias y habilidades. Entonces, podemos seguir haciendo nuestra versión de la ambiciosa, o desaparecer monedas, o leer mentes, pero también podemos crear un misterio a través de un simple péndulo y una simple experiencia de que el péndulo se mueva, o integrarlo dentro de una pieza de mentalismo que ya quizás realicemos. Quizás alguno de ustedes, estimados, no va a poder adquirir el libro y eso está muy bien, y de antemano les agradezco por el interés de estar acá, pero con lo que ya han escuchado y lo que ya ha surgido en sus mentes, estoy seguro que con las piezas que ya tienen en su repertorio, pueden simplemente agregar un péndulo, comenzar a aprender cómo a facilitar la experiencia de péndulo, y que su propio repertorio y sus propias formas mejoren. Y espero que sea así. Espero que aquellos que puedan comprar el libro puedan estudiar el libro de manera profunda. Hay más de 15 años de ideas y entenderes que toman tiempo a veces, y se los planteo en el libro de manera más simple y lenguajeada en español para que eh, sean más accesibles. Y aquellos que no puedan, espero que esta conferencia la hayan disfrutado. Este video se está siendo grabado, así que lo voy a compartir en la comunidad de Paramentalismo. Lo pueden ver las veces que quieran, ahí pueden ir reestudiando ciertas ideas. Y por lo mismo, antes de concluir, estimados, quiero abrir un espacio de preguntas. Son 12:20. Demos unos 10 minutos de preguntas si alguno quiere comentar algo, algo que no le quede muy claro. Sí. Te quisiera hacer una pregunta, Pablo.
Federico, cuéntame. Eh, yo uso mucho el péndulo, tanto en shows en la vida real como en situaciones casuales. Eh, y aportarte, ya que estamos, que ha dado muy buenas experiencias cuando aparecen chicos y hay que hacer algo con niños, funciona de 10, así que es otro argumento más. Y estoy en una búsqueda muy similar, porque también desde hace un año estoy girando mi modo de performear hacia un facilitador de experiencias hacia los demás, no hacia un mago, Mm, digamos, hacia una experiencia más público-céntrica. mm, Ahora, con la venida de los shows por Zoom, que es lo único que se puede hacer acá en Argentina prácticamente, el primer show que hice por Zoom ya lo estoy queriendo cambiar para que sea más público-céntrico. Y quería preguntarte un poco eh, cómo manejabas la previa para introducir el péndulo, porque lo tiene que tener, obviamente, o un cordón de zapatos y una llave o algo, el mm, espectador. ¿Cómo podías organizar la previa para ese tipo de mm. experiencias? Y si nos podías contar un poco más de tus experiencias con los Sí, péndulos en los shows mm. virtuales. Claro, gracias por la pregunta, Federico. Muy buena A ti. pregunta. Mire, si aquí se dan cuenta, este fue un pantallazo de una función virtual del año pasado. Y como bien decía Federico, es fundamental, si uno quiere utilizar el péndulo en un espacio virtual, avisarle de antemano a la audiencia, especialmente por las características de la performance virtual, en donde muchas veces la estética no está muy bien cuidada y a veces la gente está con el ángulo muy mal y que básicamente ni siquiera está como atenta, y es una situación lamentable de los shows virtuales que hay que aprender cómo ajustarse para que hayan buenos códigos de interacción. Hay que avisarle a la persona fundamentalmente. Entonces lo que hicimos en ese espectáculo de antemano fue enviar invitaciones o abrir invitaciones a aquellos que quieran participar, y la persona nos contactaba y luego a través de un documento ya escrito se le decía que tenía que traer tanto una pregunta para su futuro, porque hicimos un Q&A en esa función, y también un péndulo. Y les expliqué de manera muy simple, les dije, este péndulo puede ser algún péndulo que ya tengas o algún anillo con una cuerda, y ahí le puse algunas fotos de ejemplo. Entonces, cuando tuvimos esta función, cada uno, y comenzamos la interacción en la performance, y les comenté que recuerden tener su péndulo a la mano, por favor muéstrenmelo, y ahí toda la gente me lo mostraba, aquí tengo mi anillo, o lo que sea. Entonces ya me aseguraba de que el péndulo estaba a la mano y que no perdía tiempo de que la gente fuera, que perdíamos tiempo de esperar a alguien, etcétera. No quería tener eso, entonces de antemano me preparé para eso. Entonces, que la gente sepa que tiene que tener el péndulo en la mano, que la gente sepa que tiene que estar completamente concentrado en su propia experiencia, porque también cuando uno está en esta interacción virtual, una vez se puede concentrarse acá o en otra parte si pasa algo. Entonces, la instrucción del enfoque es fundamental. Como les decía, estamos acá en un espacio de muchas distracciones posibles, entonces el péndulo necesita atención consciente para que se cree la respuesta inconsciente. Es una de las líneas que plantea en Pendu. Y es cierto también en el espacio virtual, que tenemos que permitirle a nuestra audiencia entender de que la atención es fundamental. Y si no puede atender, incluso mejor que no participe, que incluso apague la cámara, por cualquier razón. Pero si realmente quiere vivir la experiencia, ese es un requisito, la atención, y que el objeto esté a la mano. Y como también tú decías, Federico, el empezar a integrar ese rol como facilitador te permite entender de que uno tiene que saber dar instrucciones, de tal manera que no se sientan muy autoritarias, dejarle opciones a la audiencia. Y eso en la programación neurolingüística se entiende como doble vínculo. Entonces, en un caso muy simple, tú le puedes decir a tu participante, pon tu péndulo encima de tus ojos, y si quieres puedes poner tu mano o no, como tú quieras. Entonces, en ese caso hay un pequeño doble vínculo, porque ¿qué estoy asumiendo a la base de eso? De que va a estar atento al péndulo. Pero la opción está en si quiere puede poner la mano abajo o no, como tú quieras. Entonces la persona dice, no la voy a dejar. Ese es su subtexto. Pero ¿qué me está diciendo? No la voy a dejar, pero voy a poner atención. Porque le dije, observa tu péndulo, ponlo encima de tus ojos y pon tu mano abajo o no, como tú quieras. Entonces hay varias técnicas en el lenguaje y en la interacción
que permiten que la audiencia también mantenga la atención. Porque en el espacio virtual también está esa complicación de que hay ruidos, de que hay llamadas, de que hay WhatsApp o lo que sea. Entonces, tenemos que estar siempre atentos a encantar la atención de nuestra audiencia. Y eso se logra obviamente a través de muchos factores, pero uno de los fundamentales es el lenguaje, que nuestras palabras sean lo más profundas y lo más trabajadas posible, que no sean palabras sueltas, que no sean palabras sin sentido, que sean realmente palabras que tengan poder. Aarón levantó la mano, querido. Hola, amigazo. Eh, no sé si habrás comentado esto en un principio, pero quería preguntarte sobre el nombre y la portada. Fueron de las primeras cosas que me llamó la atención cuando eh, vi tu libro, el hecho de que el péndulo está al revés. Y, y de alguna manera, ¿cómo podrías relacionar el trabajo con péndulo con estas implicancias más simbólicas, con el tarot? Porque entiendo que péndulo también es el nombre del colgado en el tarot de Marsella. Exacto. Y si nos podrías dar, no sé, algunas relaciones o cuál sería tu perspectiva sobre estas dos ideas que van conectadísimas. Muy buena pregunta, querido. Muchas gracias. Y como tú decías, el nombre proviene de la bella palabra en francés que aparece en el tarot de Marsella, que ahora no tengo a la mano, pero tengo el Rider Waite y acá se ve que aparece como el hombre colgado, que es más literal, pero la palabra en francés, pendu, me gusta más. Y además, si se fijan, estimados, la portada tiene obviamente una referencia al color del colgado del Rider Waite, pero también tiene esta búsqueda de lo simple, porque, por ejemplo, mi libro en inglés se llama Ideas sobre péndulos. Y me gustó ese nombre, pero para el libro en español quise hacer algo distinto, porque quise buscar algún concepto que sea simple, pero a la vez que comunique mucho. Entonces, si observo mi propio trabajo en el mentalismo y con los libros que he compartido, el primero es psique. Y psique nuevamente es una palabra pequeña, simple, pero viene del griego, tiene que ver con la mente, en el griego antiguo significaba mariposa, también se puede entender como alma, entonces tiene esa complejidad que proviene de otro lenguaje. Mi libro sobre lecturas, Delfos, también nuevamente para aquellos que sepan de historia griega, tiene mucho que ver. Y ahora también no es la excepción. Y Pendu tiene que ver con esa búsqueda de entender lo que es muy complejo, porque para aquellos que sepan péndulos, les interese, les advierto, es muy complejo. Y no significa que sea muy difícil, pero tiene muchas complejidades, muchas cosas que observar. Entonces, encontrar una palabra que encierre aquello que quería comunicar fue mi objetivo y lo encontré con Pendu. Y además que es lindo porque tiene este deletreo un tanto antiguo de utilizar la V como U, que eso proviene obviamente de nuestras raíces en el español, pendu, y antiguamente uno ve en edificios de gobierno y estado, ese tipo de cosas que utilizaban la V como U, entonces me gustaba. Y el péndulo, ¿por qué está así? No, eso no se los voy a explicar, les invito a que ustedes encuentren su propio significado, no quiero arruinarles el simbolismo. Hernán dice, a ver, no, Federico dice, también se pueden usar con muchísimo éxito los péndulos en los Q&A, exactamente, para que la gente se autorresponda. Lo he usado como closer, absolutamente. Y aquellos que no sepan, Q&A es el clásico acto de preguntas y respuestas que proviene del espiritualismo, en donde se anotaban mensajitos en unas billets, pequeñas cartitas, que significa en francés, y luego el psíquico o el espiritualista o ya el mentalista luego en otros tiempos, en los 30, 40, era capaz de responder a las preguntas. Si se fijan ahí hay un detalle, porque muchas veces pensamos como mentalistas o como magos de que el Q&A tiene que ver con revelar la pregunta. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con dar la respuesta. Entonces lo que dice Federico tiene mucho que ver porque en este caso lo que se crea con el péndulo es que el participante se responde a sí mismo la pregunta. Y ahí hay muchas formas de hacerlo, pero es fascinante. Hernán dice, es interesante porque el hombre colgado también hace referencia a Odín colgado de la rama que da el origen a las runas. Eso, el péndulo resume mucha simbología. Hernán es un maestro. Y
Les invito a aquellos que no hayan escuchado el último capítulo del podcast que grabamos con mi amigo Mauricio. Estuvo Hernán y estuvo buenísimo. Así que gracias, Aarón, por tu consulta. ¿Alguien más tiene alguna consulta, estimados? ¿Algo que comentar, compartir antes ya de dar por finalizado este espacio? Yo, cortito. Querido Scorpio. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas Muy bien, gracias ¿tú? por la invitación. De nada. Gusto grande saludarte, amigo, y fantástico como siempre, muy nutritivo todo esta hora y fracción. Muchas gracias por compartir esos conceptos. Quisiera volver muy atrás de la conferencia. No sé si no me quedó claro, si no lo entendí, pero me quedo rebotando un poquito lo que mencionaste sobre James Randi, que decías que por estar en el pináculo del escepticismo y de alguna manera está como divorciado de este concepto más espiritualista, más emotivo, podríamos decir. De alguna manera, ya rebotando, yo me autodefino como un positivista 100%. De alguna manera, esto atentaría contra un concepto más pleno de mentalismo. En lo absoluto, no. Yo creo que en mi experiencia, cuando observo la complejidad de lo que hacemos, desde un punto de vista más positivista o más quizás materialista, en mi experiencia he notado que ha habido una mayor apreciación cuando he integrado otras formas. Entonces, uno puede entender, por ejemplo, en el libro Péndulo para Todos y en el primer capítulo de Péndulo, comparto una visión del péndulo en donde lo entendemos desde una forma integradora, porque explico la psicología de cómo funciona la respuesta ideomotora, pero también le comento a la audiencia de ese libro particularmente, y de Péndulo también ahora, que hay mucha gente que cree que el movimiento de péndulo ocurre solamente por energías metafísicas y por influencias de los elementos, etcétera, cuando buscan agua o lo que sea. Y lo que les comento a los lectores en el libro es que la explicación psicológica más científica no tiene por qué ponerse por encima de la metafísica, ni tampoco al revés. Porque nuevamente uno tiene esta mentalidad dual de decir, ya, pero ¿esto es psicológico o esto es esotérico, energético y misterioso? Son ambas. Para mi perspectiva son ambas, y en el libro comento las técnicas psicológicas de sugestión, de lenguaje, de comunicación no verbal, etcétera, pero también aquellos que estén abiertos a observar lo que hacen desde otra mirada más espiritual o menos racional, genial. Porque nuevamente está lo racional, que es fundamental de entenderlo, pero también está lo no racional y que no tienen por qué contradecirse una con otra. Entonces, y particularmente el caso de James Randi, lo que comentaba al comienzo, he leído a muchos autores de trabajos filosóficos, esotéricos, que han visto el trabajo de James Randi y no lo consideran un escéptico. No lo consideran escéptico y dicen pseudo escéptico porque lo critican desde lo que también desde muchos lo criticamos desde el mentalismo, que es asumir que todo es un truco. Entonces, como yo sé, porque soy mago, que todo es truco, todo lo que yo no entienda es falso o es un truco. Entonces ya diría los prisioneros, estrechez de corazón, estrechez de mente o quizás no permitirse a que hayan otras formas simplemente. Y si uno observa la ciencia y todo su desarrollo, Descartes, Newton, Einstein incluso, Kepler, Planck, todos tenían apreciaciones de lo metafísico. De hecho, ayer leí a Planck una frase linda que decía, la realidad está formada por cosas que no podemos considerar como reales. Me parece genial, porque la física cuántica cada vez va mostrando lo que las escuelas de misterio decían hace miles de años, de las propiedades herméticas, de la correspondencia, de la vibración, del ritmo que tiene también que con péndulo. Entonces, creo que al integrar ambas miradas, tanto lo no racional como lo racional, vamos a tener una apreciación más
clara de lo que está pasando, porque una vez se hace cosas que no entiende por qué pasan. Y eso es así en toda situación. Entonces creo que esta forma en donde también valoramos lo no racional eh, no es irracional, sino que es no racional, que es distinto. Entonces, eh, y desde la crítica que le hacen a James Randi los escépticos, es observar de que lamentablemente lo que planteó Randi es una forma de agresividad racional, en donde le decía al otro, si lo que tú haces no está validado frente al estándar científico que incluso yo impongo, porque James Randi tenía condiciones que eran bien también estrictas, por decirlo de alguna manera, si tú no cumples esto, tú eres un falso. Entonces, en cierto sentido, era muy fácil no ganar su premio de $1.000.000 porque nadie se lo podía ganar. Incluso gente que ha participado en otros experimentos con otros estudios de parapsicología y estadística bien fija, que han dicho, mira, aquí está pasando algo que no sabemos. Y ni siquiera estamos diciendo, oh, esta persona es psíquica o esta persona está leyendo la mente. No, aquí está pasando algo, una anomalía estadística. Aquí está pasando algo, no sabemos qué, quizás esto o quizás lo otro. Pero lo que proponía Randy era en realidad una excusa para poder negar desde su racionalidad, o hiperracionalidad, si se le quiere llamar así también, el negar las cosas que no sabemos. Entonces, eh, es la integración de ambas, estimado. No niego el positivismo y tampoco me quedo solamente en una mirada completamente metafísica, sino que son ambas. Y ahí cada uno ve el balance de cada cual. Gracias, Pablo. Gracias a ti, querido. En el chat tenemos un par de mensajes más. Felicitaciones, gracias. Tesla. Ahí hay otro grande que... Tesla era bien loco porque Tesla hablaba de que él era una antena. Y el péndulo también puede ser una antena. Y de hecho en el libro hay una sección un tanto escondida donde aparece el péndulo como antena. Aarón dice, hay una frase de Voltaire que dice, la verdad a menudo es inverosímil. Cada vez se ve más profundo de qué está hecho todo y no se entiende nada. Así que estamos en un campo muy fértil, estimados, de mucho misterio, y el péndulo también nos revela eso. ¿Alguien más quiere comentar algo, querido? Si no es así, Hola Pablo, hola Ignacio. ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, súper, súper bien. Bueno, yo conozco Péndulo básicamente desde que te conozco, desde ahí más o menos, ya hartos años, 6 años creo. Y no me recuerdo si tú fuiste que me lo enseñó en su momento o fue algo que descubrí trabajando con el péndulo, que fue el Ya tema voy a de comprar. poder Son las facilitar 12:30, un cuarto ya, para uno, voy a al comprar el péndulo. tiro. Entonces, algo interesante que, por eso no me acuerdo si tú lo enseñaste yo lo descubrí en un momento, fue que con ciertas personas les cuesta mucho, y fue conversando con amigos también, imaginar el movimiento del Mm, péndulo. mm, Entonces, una forma que yo encontré, o tú me lo comentaste, como digo, para poder ayudar a esa imaginación de ese movimiento fue guiarlo con mi propia mano. Entonces, mm, la persona con el péndulo en su mano, y yo por un lado, moviendo mi mano, mm. eso permite que el péndulo empiece a cobrar esa energía. Exactamente. Entonces, la persona no sabe que yo soy quien está guiando el péndulo con mi mano porque lo está viendo por vista periférica. Claro. Está concentrado en su péndulo y yo por el lado voy guiando. Entonces hay varias cosas interesantes que se pueden hacer con esa guía. Una de las cosas que también es hacer que la cadena del péndulo se ponga rígida. Mm, Y una de las experiencias más fantásticas que he encontrado es de la rigidez del péndulo, que es mm, la inmovilidad del mismo. mm, Y es que cuando cuando tú acercas tus manos, sin tocar obviamente la cadena, con alguna forma como de peso, mm, el péndulo se para de golpe. mm, Todavía no logro comprender bien la experiencia que logro crear y que he desarrollado y que lo que más utilizo al día de hoy con péndulo es cómo se logra parar de golpe el péndulo, mm. porque no es como que empieza a reducir, sino es de golpe, el péndulo Claro. ¡pah!, se para Mm, y la persona siente la rigidez y el péndulo ya le pesa y me lo mm. dicen y se asustan y generalmente como que sueltan el péndulo y yo lo tengo que tomar. Entonces, eh, esas guías de mano que no Mm, necesitan necesariamente estar hablando, como tú mm, mencionabas, mm. mucho hablar y cosas así, tiende como a truncar la experiencia. La guía Exacto. de mano eh,
facilita mucho la experiencia para aquellas personas que les cueste mucho esta parte de la imaginería, que les cuesta mucho poder visualizar cómo se mueve el péndulo. Y bueno, y quien quiera utilizarlo también, úsenlo, experimentenlo, es súper interesante, sobre todo la parte de la rigidez, acercando las manos y de repente se para. Muy linda la experiencia y siempre se consigue cosas interesantes con eso. Gracias, querido. Muy, muy buen comentario y buen aporte. Y puse esta imagen para hacer mención a lo que comentaba Víctor, que en este caso estoy apuntando, ahí se fijan con el cursor, estoy apuntando al péndulo con ese chico. Y simplemente lo que le decía en ese momento es observa. Esa frase observa tiene un poder muy potente. ¿Y por qué? Porque cuando uno observa algo, uno tiene que salir de uno mismo. Entonces, cuando estoy observando que la experiencia está pasando, ya no la estoy haciendo yo. Estoy observando a alguien que la está haciendo, pero ¿quién la está haciendo yo? Entonces ya hay una confusión muy interesante mental en donde cómo voy a observar algo que estoy haciendo yo. Ah, entonces quizás puedo salir de mí. Ah, mira, se está moviendo. Entonces, ese lenguaje también despersonifica, disocia y tiene ese potencial muy potente de sugestión. Entonces, lo que también mencionaba Víctor o Ignacio, como lo conozcan, es muy potente en el hecho de no hablar, de simplemente, mira, observa lo que pasa. Y uno mueve, dice ahora, fíjate lo que pasa cuando chasqueas los dedos. Y es genial eso. Si se fijan, di la instrucción completamente ambigua. Le dije, mira lo que pasa cuando chasqueo los dedos. ¿Qué va a pasar? No sé. Lo que pasa es lo que va a pasar. Quizás el participante lo detiene. O quizás cambia de círculo horario o antihorario. No sé. Pero algo va a pasar. Mira, fíjate lo que pasa. Eso es. Y ahora cuando hago esta seña, comienza a detenerse. Lentamente. Eso es. Y nuevamente, recordemos que la experiencia de péndulo es una qualia. Cada persona va a tener su experiencia. Entonces, como decía Víctor, a veces hay gente que no lo mueve nada, o simplemente una vibración, o quizás mucho. Y quizás algunas personas necesitan más estimulación visual, como decía Víctor, pero también quizás más auditiva o kinestésico. Entonces, uno también tiene que entender qué modo puedo utilizar. Y lo mejor, estimado, es utilizar los tres. Entonces, atraigan a la vista, a la audición a través de la palabra, el lenguaje, el tono. Se fijan que hay muchas formas de decir las cosas y la hipnosis también enseña eso. La intención, el tono de voz, la cercanía con el cuerpo, incluso ya en estos tiempos de pandemia quizás no podemos, pero poner la mano cerca de la persona o sugerir el hecho de que haya un tipo de energía que está provocando el movimiento también. Por ejemplo, si ustedes están facilitando la experiencia de péndulo y de pronto el participante tiene el péndulo muy rígido y no se mueve o se mueve muy poco, tú le dices, eso es, fíjate que se mueve poco, pero fíjate lo que pasa cuando voy acercando mi mano a tu hombro. Ya al agregar ese momento, el participante va a decir, ¿qué va a pasar? Ah, quizás él va a hacer algo. Uy, se está moviendo más. Entonces, el facilitar la experiencia de péndulo tiene mucho que ver también con lo que Milton Erickson, el gran hipnoterapeuta, hablaba del ajuste. O Kenton también habla del adjustment, Kenton Nepper. Todo lo que ocurra se puede utilizar para algo. Y eso también es parte de la filosofía del judo. Cuando en el judo el maestro te enseña de que tú tienes que utilizar la energía de tu oponente y cuando él te da un puñetazo, tú aprovechas eso y lo lanzas hacia afuera. Eso es saber utilizar, saber estar atento a lo que pasa y lo que pasa, aprovecharlo. Entonces, si tu participante no lo mueve mucho así, genial, tú le, eso, mira, te das cuenta de que no se mueve mucho por ahora. Y esa palabra por ahora también abre la idea de que se va a mover un poco más en un momento. Fíjate que por ahora no se mueve tanto, pero fíjate qué pasa cuando pongo mi mano cerca de tu hombro. Ah, se mueve más. Mira, ¿qué pasa ahora cuando la saco? Uy, se mueve menos. Claro, porque estamos uniendo la energía. Fíjate ahora, más. Y se empieza a mover más. Entonces, tiene mucho que ver también con improvisar, pero no una improvisación de inventar lo que se me ocurre en el momento, sino que es saber utilizar las estrategias que ya ensayé y que ya tengo en mi mente y que las voy escogiendo dependiendo del momento que ocurra. Entonces, ahí también surgen varias cosas interesantes. Gracias, querido Víctor. Estimados, ya hemos estado casi, no sé ni cuánto, pero harto tiempo. Así que muchas gracias por
su participación, por su atención. Cualquier duda que tengan, estimados, me contactan. Y si a alguno de ustedes les interesa el poder conseguir el libro, me puede contactar por privado o también a través del sitio. Y ahí nos ponemos de acuerdo y te llega tu copia de Pendu, que también les comento que viene con varias sorpresas, no solamente el péndulo de regalo que va, sino que otras sorpresas en tu experiencia de aprendizaje con el libro. Así que, queridos, muchísimas gracias por haber estado acá. Chao, vale, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, de nada, querido. Que les vaya muy bien y estamos en contacto. Chao. Chao, chao.